Bueno, entonces los objetivos de este primer tema es reconocer los signos y síntomas del enfermo crítico, describir el marco para la evaluación inicial de esos pacientes críticos y explicar cómo deben administrarse esas primeras intervenciones según esa evaluación que nosotros hacemos. Acordémonos pues que el objetivo de nosotros hacer una aproximación del paciente crítico no es identificar este paciente en estadios tempranos, ¿cierto? El shock es una patología que da signos y síntomas muy tempranos. El problema es que hemos perdido la sensibilidad a estos signos y estos síntomas y muchas veces ya empezamos a actuar cuando ya tenemos un paciente muy potencial, cuando ya tenemos un paciente muy polimnéico y cuando tenemos un paciente ya marcadamente encefalopático con livideces cutáneas y en ese estadio probablemente ya la deuda de oxígeno de nuestro paciente sea mucha y la disfunción orgánica ya vaya a pasar una cuenta de cobro que se va a convertir en morbilidad mayor, alta prevalencia de infecciones durante esa hospitalización del paciente. Y bueno, si el paciente no logra superar este contexto crítico, pues no le va a quedar más sino el fallecimiento, porque el shock es una patología que rápidamente acaba con todas las reservas metabólicas, rápidamente lleva a que se funden los riñones, se funde el hígado, se lesiona el pulmón y pues estos son los órganos que nos permiten mantener la homeostasis normal del organismo. Entonces, esos pacientes que nosotros vamos a identificar, el objetivo es maximizar esa probabilidad de un mejor manejo con intervenciones que nosotros lo vamos a llamar medicina de precisión, ¿cierto? Muchas veces el concepto es un concepto bulloso, uy, medicina de precisión, pero esa medicina de precisión pueden ser intervenciones sencillas, ¿cierto? ¿Cómo definir rápidamente si un paciente es respondedor a volumen o si no es respondedor a volumen para empezar rápidamente un vasopresor, ¿cierto? O un inotrópico, o dar un soporte transfusional, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros en ese paciente que perdió su homeostasis, donde el shock en todos los subtipos de shock específicos, cardiogénico, hipovolémico, distributivo, obstructivo, tienen una misma característica, que todos llevan aumento del consumo de oxígeno, ¿cierto? Entonces, dentro de esas intervenciones iniciales, si yo aumento el consumo, pues debo aumentar el aporte, ¿cierto? Entonces, esas intervenciones sencillas, como saber si es respondedor, aumentar ese aporte de oxígeno a través de dispositivos que den un mayor flujo de oxígeno, también son intervenciones sencillas que cuando nosotros las hacemos tempranamente y empezamos a actuar con ese concepto de evaluación primaria A, B, C, D, estructuradamente, pues vuelvo y les repito, aunque son muy sencillas, tienen un valor sumamente alto en cuanto a que ese paciente se va a beneficiar. ¿De qué? De que con estas intervenciones tu cuadro no va a empeorar, ¿sí? Y vamos a evitar que ese paciente evolucione rápidamente al paro. Entonces, uno de los objetivos de este curso FSCS es poder desarrollar esos conceptos prácticos y lo vamos a hacer a través de casos clínicos. Nuestro primer caso clínico de esta noche es un hombre de 58 años con antecedente de hipertensión que acude por fiebre, tos, dificultad para respirar. Este paciente ingresa con una temperatura de 38,5 grados, está con una frecuencia cardíaca de 118, tiene una frecuencia respiratoria de 26, tiene una presión arterial de 172
y tiene una saturación de oxígeno a 90%. Está saturando, perdón, 90% con oxígeno al ambiente. Entonces, siempre que nosotros tenemos un paciente con síntomas, signos, lo primero que nosotros debemos definir es si este paciente, esos signos y esos síntomas se asocian a una patología grave actual. Entonces, lo primero que nosotros debemos mencionar es que cuando nosotros encontramos un paciente, cualquier tipo de paciente, lo que nosotros vamos a hacer es aplicar esa semiología que hemos aprendido, ¿cierto? Inspección, palpación, percusión, auscultación. Entonces, en base a esos 4 pilares, nosotros podemos rápidamente clasificar si un paciente está gravemente enfermo, ¿cierto? Y aquí los signos del paciente crítico, indudablemente son signos que son muy sensibles, pero el problema es que son muy poco específicos, o sea, nos ayudan para decir si este paciente está en shock, pero no nos ayudan para decir qué tipo de shock tiene mi paciente. Para saber qué tipo de shock tiene el paciente, nosotros necesitaríamos información adicional. Habitualmente esa información adicional lo dan los paraclínicos, lo dan imágenes diagnósticas o la da el monitoreo hemodinámico, ¿cierto? Acordémonos que el diagnóstico de shock es un diagnóstico netamente, pues el diagnóstico por perfilamiento, es decir, en shock cardiogénico, shock hipovolémico, shock distributivo, shock obstructivo, es netamente por perfilamiento hemodinámico, ¿cierto? Nuevamente, ¿la clínica nos sirve? Sí, pero ¿para qué nos va a servir? Para decir ese paciente está grave. Y hay unos signos que indudablemente se asocian más frecuentemente a mortalidad, ingreso a unidad de cuidado intensivo. ¿Cuáles son esos signos? Son 6 signos que yo sé que ustedes se acuerdan, pero muchas veces están por allá, los hemos relegado a el baúl de los recuerdos, ¿sí? Pues hoy los vamos a evocar aquí. El primero es la frecuencia respiratoria, el segundo es el estado de conciencia, el tercero es la presión arterial sistólica, el cuarto es el que está de moda actualmente, que es el llenado capilar. El quinto es la temperatura y el sexto, la presencia de ingurgitación yugular, ¿cierto? Entonces, el signo vital del paciente crítico es la frecuencia respiratoria. El segundo es alteración del estado de conciencia. Vamos a hablar de frecuencia respiratoria alterada cuando está mayor o igual a 22, alteración del estado de conciencia cuando está menor o igual a 13, el, eh, el Glasgow, la presión arterial sistólica, el tercero, cuando esta está menor o igual a 90, el llenado capilar, cuando esto está mayor o igual a 4 segundos, la temperatura cuando está menor o igual a 36 grados y la ingurgitación yugular cuando está presente. Estos son 6 signos que nos van a ayudar a, desde este abordaje clínico, desde este abordaje semiológico, a decir que un paciente está grave. Y no necesito los 6. Con 2 de 6 tengo yo. Es suficiente, ¿cierto? Hasta el 2016, ¿sí? Perdón, desde el 2016, estos 3 primeros los conocimos como el Quick SOFA, ¿cierto? El SOFA rápido. Y esto gracias a Surviving Sepsis, ¿cierto? Hizo un papel muy importante desde el 2016 hasta el 2021. Surviving Sepsis es un grupo que tiene un poder de difusión muy grande en el mundo, ¿cierto? A través de sus guías,
Ellos se reúnen cada 3 o 4 años, su grupo de consenso, y todo el resumen de este consenso está dado en unas guías. Entonces, desde el 2016, estos 3 primeros signos los conocimos como Quitsofa, y esto nos dio pie a que, bueno, empezáramos a conocer la frecuencia respiratoria, la alteración del estado de conciencia, la presión arterial sistólica, como signos que nos ayudaban a clasificar el paciente grave, pero el problema fue que ellos únicamente lo hicieron para el paciente con sepsis, ¿sí? Y dijeron que cuando un paciente tenía de este Quitsofa 2 de 3, ¿cierto? Usted debería empezar o aplicarle la hora dorada, ¿cierto? La hora dorada, que consistía en reanimación 30 cc por kilogramo de peso, hemocultivar y empezar cubrimiento antibiótico, ¿sí? Y empezar cubrimiento antibiótico. 3 intervenciones, ¿cierto? Desde el 2016, si usted tenía 2 de 3, ¿cierto? Problemas, signos vitales nuevamente, muy sensibles, poco específicos, ¿sí? En el 2016, la ITSA le retiró el respaldo al grupo de Surviving Sepsis porque la ITSA sabía que íbamos a tener un problema. Anticipó uso indiscriminado de antibióticos, ¿sí? Entonces, desde el 2016 hasta el 2021, resulta que empezaron a llegar los pacientes polimnéicos, encefalopáticos, hipotensos con meropenem vancomicina, ¿cierto? Con 30 cc de líquidos ya administrados en urgencias, ¿sí? Y muchos de estos pacientes no eran sépticos. Shock cardiogénico de butacón, polimnea, encefalopatía, hipotensión. Shock hipovolémico de butacón, encefalopatía, polimnea e hipotensión. Shock obstructivo debuta con polimnea, encefalopatía y hipotensión, ¿cierto? Entonces, en conclusión, todos los pacientes en shock les estábamos haciendo lo mismo. 2021, entonces ya hice Surviving Sepsis, no utilicemos más Quitsofa, ¿sí? No utilicemos más Quitsofa, y Surviving Sepsis se ha caracterizado por coger lo que está de moda. Y resulta que en el 2018, el grupo Andrómeda, ¿sí?, sacó unos resultados de un estudio muy interesante donde contrastaba la utilización de lactato versus llenado capilar en la evaluación y monitoreo de los pacientes en choque, ¿sí? Y digamos que antes del 2018, el estándar para diagnóstico de hipoperfusión, además de la clínica, era la presencia de un lactato mayor a 1.5. Y no solo el lactato me servía a mí para el diagnóstico de esa hipoperfusión y el shock, sino que el delta, que es la depuración del lactato en el tiempo, también era considerado una estrategia de monitoreo, ¿cierto? Entonces, si usted tenía inicialmente un lactato en 10, ¿sí? El lactato, nosotros le hacíamos mediciones secuenciales a las 2, a las 4, a las 6, a las 8 horas, idealmente, ¿cierto? Y en esas mediciones secuenciales, el lactato debería irse depurando si la intervención que usted empezó era la indicada, ¿cierto? ¿Y cuánto debería ir disminuyendo gradualmente? Más o menos entre un 10 a un 20%. Es decir, si usted un lactato inicial lo tenía en 10, a las 2 horas o a las 4 horas, debería haber bajado a 8, luego a 6, así sucesivamente. Entonces, en el 2018 empezamos a tener esos resultados del grupo Andrómeda, donde nos dijeron, ellos principalmente antes del 2016, su hipótesis era de que el llenado capilar, una medida no invasiva, una medida muy económica,
que no necesitaba la participación de un laboratorio, sino simplemente el clínico podía medir ese llenado capilar, podría ser tan buena como el lactato. Sí, esa era la hipótesis. Y resulta que las conclusiones salieron en el 2018 a favor de que era superior al lactato, ¿sí? Entonces, en el 2018 empezamos a conocer nuevamente la importancia del llenado capilar. Esto ya existía, pero lo habíamos olvidado, ¿sí? Entonces, desde el 2018 empezamos a conocer, gracias al grupo Andrómeda, la importancia del llenado capilar cuando este estaba mayor a 4 segundos, ya dijimos aquí, ¿cierto? Mayor a 4 segundos. Entonces, Surviving Sepsis en el 2021, entonces dice, bueno, no utilicemos ya Quitsofa, cojamos el llenado capilar. Y desde el 2021, entonces venimos utilizando, por indicación de Surviving Sepsis, llenado capilar como uno de los criterios para hacer diagnóstico de hipoperfusión en los pacientes sépticos. Problemas del llenado capilar, que nos va a pasar lo mismo y ya dentro de un añito o 2 añitos va a salir la nueva recomendación de Surviving Sepsis, probablemente diciendo que ya el llenado capilar no sirve. Obviamente, es una escala altamente sensible, poco específica. ¿Por qué? Porque el shock cardiogénico me eleva el llenado capilar, el shock hipovolémico me eleva el llenado capilar, el shock obstructivo aumenta el llenado capilar, me prolonga el llenado capilar, ¿cierto? Entonces tenemos el mismo problema, ¿cierto? La clínica es muy buena, pero no muy específica, ¿sí? Con solo 2 de 6, ¿sí? No necesitan más. 2 de 6 y estamos listos. ¿Listo? ¿Para qué? Para clasificar a un paciente como críticamente enfermo, ¿cierto? Para clasificar a este paciente como críticamente enfermo. Este paciente que tenemos aquí está polimnéico, ¿sí? Está dentro de esos signos que presenta el paciente, está polimnéico, la presión arterial sistólica, ¿dónde está? Está bien, ¿sí? No nos habla de llenado capilar, pongámosle que el llenado capilar de este paciente es 6 segundos, ¿sí? O sea, ya está polimnéico y tiene prolongación del llenado capilar, ¿cierto? Entonces ya empiezo a aprender la primera alarma, ¿cierto? La primera alarma, este paciente está hipoperfundido, ¿sí? Está hipoperfundido, ¿sí? Y para yo entender el concepto de hipoperfusión, debo saber qué es perfusión normal. Y perfusión normal es muy sencillo, 2 cositas, ¿sí? Es oxígeno y es flujo circulatorio que lleva ese oxígeno a todos los tejidos. ¿Y qué es ese flujo circulatorio? El gasto cardíaco, ¿sí? Entonces, perfusión es oxígeno y flujo, que se traduce en gasto cardíaco. ¿Y qué es la hipoperfusión? Que falló el sistema que nos permite la oxigenación o falló el sistema que nos permite llevar el flujo o que el paciente está tan enfermito que fallaron los dos. ¿Cómo se llama eso? Hipoperfusión. ¿Y qué es la hipoperfusión? Shock. ¿Y cómo se manifiesta? Desde la clínica con esos 6 signos que ya vimos, ¿cierto? Entonces, ¿qué información adicional, sí, podría ser útil para hacer ese diagnóstico de paciente grave, ¿sí? Para identificar ese paciente como un paciente potencialmente que si no lo intervengo yo, probablemente vaya a fallecer. Entonces, además de antecedentes médicos, procesos patológicos recientes, eh, uno de los objetivos míos es poder detectar esa gravedad fisiológica de mi paciente, ¿sí? Y cuando yo hablo de gravedad fisiológica, una gravedad fisiológica respiratoria o una gravedad fisiológica circulatoria,
¿cierto? Respiratoria, ¿por qué? Porque voy a afectar la oxigenación. Y circulatoria, ¿por qué? Porque voy a afectar el gasto cardíaco, ¿cierto? Entonces, el objetivo mío, además de conocer los antecedentes del paciente, conocer los procesos patológicos previos de mi paciente, poder identificar esos signos tempranos de mi paciente grave, que es frecuencia respiratoria, alteración del estado de conciencia, presión arterial sistólica, llenado capilar, temperatura, ingurgitación yugular, es saber si es lo que está fallando es la respiración o la circulación. ¿Por qué? Porque mi enfoque inicial no va encaminado a un diagnóstico como tal, ¿sí? Va encaminado más a esto, a la inestabilidad fisiológica de mi paciente en ese momento, ¿sí? O sea que las primeras intervenciones que yo voy a hacer en ese paciente grave no están motivadas por un diagnóstico, sino que están motivadas por pérdida de la fisiología normal del organismo, ¿sí? Eso es lo primero que nosotros debemos saber, ¿sí? Y ese enfoque desde esa fisiología alterada lo vamos a conocer como evaluación inicial, ¿cierto? Entonces, esa evaluación inicial del paciente crítico va encaminada a ese ABC inicial, ¿sí? A ese ABC inicial que va más allá de simplemente la anamnesis de mi paciente, ¿cierto? Que va más allá de ese proceso fisiopatológico que va más allá de los medicamentos que está tomando mi paciente, que va más allá de el tipo de intervención que le han hecho recientemente a mi paciente y que va más allá si tiene una patología hemorrágica en el momento. ¿Cómo así? Sí, vamos más allá, ¿sí? Y ir más allá no es ir a cosas complejas, ¿sí? Sino siempre acordarnos de ese ABC inicial de mi paciente, ¿cierto? Entonces, ese ABC inicial, acordémonos que A es de esas vías respiratorias, ¿sí? Esa B es de ese intercambio de oxígeno. Esa C es de circulación, o sea, flujo de oxígeno, y esa D es de ese nivel de conciencia que tiene mi paciente, ¿cierto? Entonces, mire cómo se va simplificando ese concepto, ¿sí? Entonces, tenemos un paciente grave, ¿sí? Habitualmente, el paciente grave se hipoperfunde. Cuando usted se hipoperfunde, pues está disminuida la oxigenación o está disminuido el flujo circulatorio. Si usted tiene disminuido el oxígeno a nivel cerebral, ¿qué va haciendo el organismo? Va apagándose gradualmente. Si el problema suyo es circulatorio, igualmente el cerebro se va apagando gradualmente. Cuando el cerebro se apaga gradualmente, lo primero que hace es que los músculos del piso de la boca se relajan, la lengua se va hacia atrás y obstruye la vía aérea. Y aquí es donde viene la primera A, ¿cierto? De vías respiratorias, ¿sí? Si yo he olvidado esto, pues voy a fallar en las bases. ¿Por qué? Porque mi primera intervención, ¿sí? No es a empezar un vasopresor. Mi primera intervención no es a dar soporte transfusional. Mi primera intervención es posicionamiento de la vía aérea con maniobra de hiperextensión, ¿sí? ¿Y qué me va a permitir esta maniobra? Es nuevamente a través de esa maniobra de hiperextensión, ¿sí? Que se permeabilice la vía aérea, porque por ese problemita inicial, que se relajaron los músculos del piso de la boca, se fue la lengua hacia atrás
entonces producimos obstrucción de la vía aérea. Y esto es un hito que siempre debemos nosotros mantener en nuestra cabecita, ¿sí? Nosotros para mantener todo el flujo metabólico necesitamos oxígeno que se da a través del volumen corriente, ¿cierto? El volumen corriente, cuando nosotros lo multiplicamos por la frecuencia respiratoria, ¿sí? Volumen corriente por frecuencia respiratoria nos da igual a volumen minuto respiratorio. El volumen minuto respiratorio debe ir de 4 a 8, ¿sí? 4 litros, de 4 a 8 litros por minuto. Cuando yo tengo menos de 4, se llama síndrome de hipoventilación alveolar, ¿sí? Y cuando yo estoy por encima de 8, se llama síndrome de hiperventilación. Y tanto la hipoventilación como la hiperventilación es mala, ¿cierto? Entonces, la hipoventilación que me produce a mí aumento del CO2, ¿cierto? Narcosis por CO2, más se va deteriorando el estado de conciencia, ¿cierto? Más se va deteriorando el estado de conciencia. Y resulta que la hiperventilación tampoco es nada bueno. Va a barrer CO2, pero el problema no es el barrido del CO2, va a producir alcalosis respiratoria, ¿sí? Y adicionalmente, por usted estar respirando más de 8, se va a producir una cosa que se llama el CILI. Hasta el momento nosotros conocíamos el BILI, pero digamos que el CILI es un concepto nuevo, ¿sí? ¿Qué es el BILI? Es la lesión pulmonar inducida por el ventilador. Pero resulta que cuando un paciente está en espontáneo y está hiperventilando, está moviendo, no sé, unos 10, 12, 14 litros por minuto en su pulmoncito, resulta que también puede producir una lesión pulmonar de forma espontánea, inducida por la respiración espontánea, ¿cierto? Entonces, ambos problemas me van a llevar a mayor deterioro de ese paciente. ¿Cómo voy a evitar yo ese deterioro? Pues ya sabemos que el primero es por obstrucción de la vía aérea, ¿cierto? Que me va a dar síndrome de hipoventilación alveolar, ¿cierto? Posicionamiento de la vía aérea. Lo segundo es después de que yo posiciono la vía aérea, como ya sabemos que el problema de todos los tipos del shock es aumentar el metabolismo, ¿sí? Por ende va a aumentar el consumo de oxígeno, ¿sí? Entonces, ¿yo qué debo hacer? Aumentar el aporte de oxígeno. Entonces, ese paciente que está en shock, yo le debo garantizar oxigenación, ¿sí? ¿Cómo le voy a garantizar esa oxigenación? Pues inicialmente yo no tengo gases arteriales, pero sí puedo tener pulsoximetría. Entonces le voy a garantizar una saturación periférica de oxígeno entre 92 a 96%, ¿sí? Entonces, ¿cómo le voy a garantizar yo esa saturación de oxígeno entre 92 a 96%? Pues utilizando dispositivos que me aumenten la fracción inspirada de oxígeno, sean de bajo flujo o de alto flujo, ¿cierto? Bajo flujo, cánula y máscara simple, máscara simple. Alto flujo, Venturi, ¿cierto? Venturi y máscara reservorio, ¿sí? O dispositivo bolsa máscara, ¿sí? Dispositivo bolsa máscara, sistemas de alto flujo, sistemas de bajo flujo. ¿Listo?
Y la parte de circulación, actualmente el concepto de circulación ya no se traduce en líquidos endovenosos para todo el mundo, sino que ya este concepto se viene modificando a definir rápidamente si el paciente es respondedor o es no respondedor, ¿sí? Si es respondedor o no respondedor. Y luego pues viene la evaluación del estado de conciencia para definir si ese paciente tiene una encefalopatía de causa primaria, ¿sí? O una encefalopatía de causa sistémica, ¿sí? De causa primaria, entonces el deterioro es a consecuencia de una lesión que me está produciendo edema cerebral, ¿sí? Esto es primario. Y sistémica, el paciente está con deterioro del estado de conciencia porque no está llegando flujo circulatorio al cerebro, es decir, shock, ¿sí? Shock. Esto es edema cerebral y esto es shock. Yo me acuerdo que cuando yo me gradué de medicina, el concepto era más fácil, pero ya a ustedes les toca actuar como médicos modelo 2023, ¿cierto? Entonces, vía aérea, la A, ¿cierto? Entonces, la A, no se les puede olvidar, posicionamiento de la vía aérea, mano de obra de hiperextensión. La B, garantizar una adecuada oxigenación del paciente, que sature entre 92 a 96%. La C, circulación, ya no es agüita para mi gente, ¿sí? Ya no es agüita para mi gente, ni siquiera en sepsis, sino rápidamente definir el concepto si es respondedor o no respondedor con los criterios que vamos a ver en el transcurso de este curso, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a responder, a definir si el paciente es respondedor o no respondedor? Pues básicamente conociendo predictores estáticos, predictores dinámicos, predictores volumétricos o predictores ultrasonográficos, ¿sí? Así estamos hoy en día, pero no me asusten. No se me asusten que todo esto lo vamos a ver, ¿cierto? Hoy estamos dando las generalidades, ¿sí? Para seguir esta aproximación, ¿listo? Entonces, habitualmente, siempre cuando estamos en el manejo de esa A y esa B, ¿cierto? Pues van a haber cosas que nos hagan prender esa alarma, ¿cierto? Entonces, respiración ruidosa, paciente polipnéico, la utilización de músculos accesorios de la respiración, es decir, la presencia de retracciones intercostales, retracciones subsifoideas, retracciones supraclaviculares, aleteo nasal, ¿cierto? Son signos que nos van a ayudar a decir, oiga, ese paciente está respirando con dificultad. ¿Será que está respirando con dificultad porque tiene una obstrucción en la vía aérea? ¿Sí? O porque tiene un problema fisiológico donde está comprometida la oxigenación, ¿cierto? Fisiológicamente, ¿cuándo se compromete la oxigenación? Cuando afecto la barrera alveolo-capilar. ¿Y por qué se afecta la barrera alveolo-capilar? Por ocupación alveolar, ¿cierto? Neumonía, edema pulmonar, SDA, ¿cierto? O el problema mío es por flujo circulatorio. ¿Cuándo afecto flujo circulatorio? Es decir, ¿cuándo tengo caído el gasto cardíaco? Cuando yo tengo una hipovolemia, cuando pierdo el poder de contracción del ventrículo izquierdo y no puedo eyectar ese volumen sistólico, ¿cierto? Entonces, una disfunción por un infarto, una disfunción por una miocarditis, una disfunción por un Takotsubo, ¿cierto?
o una disfunción por una ruptura aguda de una cuerda tendinosa que me dio una insuficiencia valvular mitral y en lugar del flujo circulatorio ir de forma anterógrada hacia el tracto de salida de la aorta, sea de forma retrógrada, ¿cierto? Hacia la aurícula izquierda y luego al capilar pulmonar, ¿sí? Entonces, todos estos signos nos ayudan a tener mejor precisión en cuanto a la A y la B. En cuanto a la C, pues la presión arterial. Pero yo hoy les digo, la presión arterial, mucho ojo, porque esto es tardío. Esto es tardío, ¿sí? Cuando el paciente se hipotensa, ojo, que ya ha pasado la fase de compensación del shock. Entonces vamos a estar es más pendiente a signos clínicos de perfusión. Ya dijimos, estado de conciencia, sistema nervioso central, ¿cierto? Diuresis, temperatura de la piel, ¿cierto? Temperatura de la piel con una temperatura menor o igual a 36 grados, ¿cierto? Pulsos centrales, pulsos periféricos. Cuando se pierde el pulso radial, es decir, cuando ustedes van a tocar ese radial y no lo sienten, ustedes tienen que pensar que la presión arterial sistólica de ese paciente está menor a 80, ¿sí? Menor a 80. Y en ese caso, entonces vamos a buscar los pulsos centrales. ¿Cuáles? Carotídeo y femoral. ¿Listo? Carotidio y femoral como evaluación de esos pulsos centrales como tal. ¿Listo? Nivel de conciencia, pues ya vamos a hacer la evaluación clínica para determinación de encefalopatía. ¿Y cuando nosotros vamos a determinar encefalopatía? Glasgow menor o igual a 13. ¿Listo? Glasgow menor o igual a 13, paciente encefalopático. Y ya dijimos que la encefalopatía puede ser de causa primaria o de causa sistémica, ¿cierto? Causa primaria se caracteriza porque hay edema cerebral. Edema cerebral. Y causa sistémica es por shock, ¿cierto? El problema no es en el sistema nervioso, es fuera del sistema nervioso, ¿cierto? Causa primaria y el problema es en el sistema nervioso central, ¿cierto? Causas primarias, te las voy a mencionar, pero esto lo vamos a ver un poco más adelante, son 5, ¿sí? Son 5 causas primarias, ¿sí? ¿Cuáles son? Entonces, la primera, traumática, la segunda, inflamatoria, la tercera vascular, la cuarta metabólica y la quinta tumoral, ¿sí? Todas estas lesiones se caracterizan por tener edema cerebral. ¿Listo? Edema cerebral. Traumáticas, un epidural, un subdural, una contusión hemorrágica, una hemorragia subaracnoidea traumática. Inflamatorias, una meningitis, una meningoencefalitis, una cerebelitis, un absceso cerebral. Vasculares, ese isquémico, ese hemorrágico. Metabólicas, encefalopatía urémica, encefalopatía amoníacal, ¿sí? Estado hiperglicémico, hiperosmolar. Y tumorales, pues obviamente una masa cerebral, un glioblastoma multiforme, cualquiera de esas cosas que le dan a los pacientes neurológicos de causa tumoral. ¿Listo? Entonces, mucho ojo, primarias, no se nos pueden olvidar estos 5 grupos. ¿Listo? Sistémicas, cualquiera de los tipos de shock, cardiogénico, hipovolémico, obstructivo, distributivo, ¿cierto? Entonces, es importante en esa evaluación de la D saber para dónde voy a coger, si para el lado de las primarias o para el lado de las causas sistémicas. Si cojo para el lado de las primarias, pues rápidamente voy posicionando vía aérea, voy mejorando oxigenación, voy definiendo si el paciente es respondedor, no es respondedor, mientras lo intubo y priorizo la toma de una neuroimagen. Causa sistémica, y sí, entonces voy a priorizar es el manejo del
tipo específico de shock, si es cardiogénico, si es hipovolémico, si es obstructivo o si es distributivo. Bueno, entonces, otras de los conceptos que hay que tener en cuenta es la clínica como tal, pues ya lo dijimos, evaluación inicial, y luego de esa evaluación inicial, de esa evaluación primaria, viene la evaluación secundaria. Aquí ya ha pasado esa fase inicial, usted ya ha hecho detección, ya ha intervenido, ya ha revalorado el paciente, ¿sí? Y dice, bueno, logré tenerlo en metas de oxigenación, ha mejorado un poco su estado de conciencia, la frecuencia cardíaca ha bajado un poco, la presión arterial ha subido un poco. Ahí sí, voy a indagar rápidamente por antecedentes personales, problemas psicosociales, antecedentes familiares, aspectos éticos, revisión por sistema, todo lo que sabemos pues de la clínica, que es muy importante en nuestros pacientes, ¿cierto? Una historia clínica detallada, bueno, bla, 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 todas esas cosas. ¿Listo? Aquí nos hemos centrado en esa evaluación inicial de signos, esa evaluación inicial basada en la sintomatología del paciente, es decir, ese enfoque semiológico, ¿cierto? Pero ya dijimos que altamente sensible, poco específico. ¿Qué me da un poco más de especificidad? Bueno, tener algunas ayudas de laboratorio, tener algunas ayudas imagenológicas, ¿cierto? Entonces, ojalá en esa evaluación secundaria ya nos vayan llegando el reporte de un hemograma completo, de un panel metabólico, que ya hayamos llevado el paciente a una tomografía, hayamos medido el lactato, haber podido analizar unos gases arteriales, toma de cultivos, en fin, ¿cierto? Eso sería lo ideal, ¿cierto? Porque ya esos pacientes con laboratorios, esos pacientes con imágenes, ya le van dando a ustedes un poco más de precisión diagnóstica, ¿cierto? Entonces, la clínica es muy importante, pero yo siempre digo, como clínicos, somos inseguros de naturaleza, ¿sí? Cuando pasamos por medicina interna, empezamos a estudiar Harrison, ¿cierto? Entonces, mire que allí no se habla de diagnóstico, sino inicialmente de una impresión diagnóstica y unos diagnósticos alternativos que nosotros deberíamos descartar, ¿cierto? Entonces, esto lo que nos hizo a nosotros, pues bueno, fue que en base a esto, nosotros como clínicos, vuelvo y yo siempre digo, somos inseguros por naturaleza. Usted tiene un paciente, y se los voy a explicar con este ejemplo, usted muchas veces tiene un paciente polipnéico, respirando 30, con un Glasgow en 12, con una presión de 90, con un llenado capilar en 8 segundos, con una temperatura en 35 grados y ingurgitado. Y usted, "Ay, ¿será que este paciente está en shock?" Y usted no hace primer paso, ¿cierto? Pero cuando usted ya ve el reporte del lactato en 8 o cuando usted ve el bicarbonato en 10, ese pH en 7, 22, ahí sí usted ya saca pecho, está en shock, ¿cierto? Y es así, indudablemente, la acidosis metabólica, ¿sí? La acidosis metabólica es uno de los indicadores de enfermedad grave, ¿sí? De enfermedad grave. Pero hay otros y generalmente también son gasimétricos. Entonces los gases van a ser fundamentales y vamos a tener 5 marcadores gasimétricos, ¿sí? Ya dijimos el primero, el bicarbonato, HCO3, ¿sí? Pero también, pero también la base exceso, ¿sí? Pero también el lactato, pero también la saturación venosa de oxígeno, pero también la diferencia veno-arterial de CO2. Entonces, tenemos 5 marcadores gasimétricos.
¿sí? Bicarbonato vamos a considerar normal cuando está menor o igual a 18, base exceso cuando está menor o igual a -5, lactato cuando está mayor o igual a, es que menos, perdón. Cuando está mayor o igual a 1.5, saturación cuando está menor o igual a 65%, y diferencia venoarterial, que de dónde sale esa diferencia venoarterial. Entonces, al CO2 que usted mide por gases venosos, le va a restar el CO2 que le da por gases arteriales, ¿cierto? Entonces, al CO2 de los gases venosos le resta el CO2 de los gases arteriales. Y si esa diferencia da mayor a 6, ojo, es otro marcador de hipoperfusión. Ya dijimos que con la clínica 2 de 6, pero con los gasimétricos vamos a hacer que con estos, con 1 de 5, ya usted hace diagnóstico de hipoperfusión, ¿sí? Hace diagnóstico de hipoperfusión. Entonces es fundamental también conocer este abordaje. ¿Listo? Entonces, nuestro paciente ya empiezan a llegar los exámenes de laboratorio, ¿sí? Mire que este paciente está ansioso, ya está encefalopático, ya está polimnéico, ¿sí? Es decir, tiene 2 de 6, ¿sí? Tiene leucocitosis, está acidótico, ¿sí? El CO2 está bajo, muy probablemente compensando esa acidosis respiratoriamente, ¿sí? Es decir, probablemente este paciente tenga un bicarbonato alrededor de 12, una base exceso alrededor de -10, un lactato en 8, ¿sí? Una saturación venosa en 50 y una diferencia venoarterial de CO2 en 10, ¿sí? Es decir, está severamente hipoperfundido. Entonces, nos ayuda, ¿sí? Nos ayuda a tener más precisión, pero aún seguimos teniendo ese interrogante. ¿Qué tipo de shock tiene este paciente? ¿Por qué? Problemas nuevamente de los laboratorios o al menos de los gases. El choque cardiogénico nos da esas alteraciones, el choque hipovolémico igualmente, el choque obstructivo y el choque distributivo. Entonces, nada todavía hasta el momento que me dé precisión, ¿sí? Nada que me dé precisión para hablar de especificidad, ¿sí? Para hablar de especificidad. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues buscar de pronto algunos signos que sí nos den un poquito más de especificidad, ¿sí? Y uno de los signos que nos da más especificidad a mí es la temperatura, la temperatura. Y van a ver por qué. Resulta que cuando nosotros hablamos de temperatura, ¿sí? Para nosotros mantener una temperatura mayor a 36, ¿sí? Necesito que un gasto cardíaco normal, ¿sí? Es decir, si yo tengo una temperatura menor a 36, ¿sí? Yo voy a pensar que el gasto cardíaco está caído, ¿sí? Y resulta que el gasto cardíaco no se cae en todos los tipos de shock. Únicamente el gasto cardíaco se va a caer en tres, ¿sí? El gasto cardíaco se cae en el shock hipovolémico, el gasto cardíaco se cae en el shock cardiogénico y el gasto cardíaco se cae en el shock obstructivo, ¿sí? Resulta que hay un tipo de shock que en vez de tener el gasto cardíaco caído, tiene el gasto cardíaco elevado, ¿sí? ¿Y cuál es este tipo de shock? Shock distributivo, ¿sí? Entonces ya dijimos, para mantener la temperatura, yo necesito tener gasto cardíaco, ¿sí? La característica del shock distributivo es que
el paciente está normotérmico o está hipertérmico, ¿sí? El paciente en shock distributivo no está hipotérmico, no está hipotérmico. Entonces, habíamos mencionado nuevamente los 6 signos, ¿cierto? Frecuencia respiratoria, alteración del estado de conciencia, presión arterial sistólica, llenado capilar y mencionamos la temperatura, ¿sí? Mencionamos la temperatura muy someramente. Pues en estos momentos la temperatura la vamos a resaltar, ¿sí? La vamos a resaltar porque indudablemente a través de la temperatura yo puedo clasificar el paciente en un shock frío o caliente. ¿Cuándo tiene un shock frío? Cuando está hipovolémico, cuando está cardiogénico, cuando está obstructivo. Es decir, si yo tengo un shock caliente, pues le doy sensibilidad a mi paciente, mejoro la especificidad, porque digo, este paciente está distributivo a consecuencia de qué? De una anafilaxia, de una sepsis o que perdió el paciente por un shock neurogénico el tono vascular simpático. ¿Sí? Entonces, nos devolvemos a nuestro paciente. Temperatura. ¿Sí? Temperatura, aunque este paciente está polimnéico, está encefalopático, ¿sí? Yo no voy a pensar que es cardiogénico, no voy a pensar que es hipovolémico y no voy a pensar que es obstructivo porque está hipertérmico, ¿sí? Entonces, la temperatura, miren lo importante. Miren lo importante. Ni siquiera el bicarbonato, ni siquiera la vasoexceso, ni siquiera el lactato, ni siquiera la saturación venosa y ni siquiera la diferencia veno-arterial de CO2 es tan importante como la temperatura para mejorar la sensibilidad. ¿Por qué? Porque todos estos 5 sí se alteran en los 4 perfiles de shock. Shock cardiogénico, shock obstructivo, shock hipovolémico y shock distributivo. Entonces no me dan precisión. La temperatura sí les está dando a ustedes precisión, ¿cierto? Entonces volvemos a esos signos importantes, volvemos a esos signos importantes para que ustedes puedan tener una mejor aproximación desde los signos vitales a su paciente, ¿cierto? Y puedan empezar planes de acción rápidos que garanticen rápidamente esa estabilidad fisiológica a través de qué? Oxigenación. Sabemos que el shock tiene aumentado el consumo, que le vamos a dar aportes. Acceso intravenoso, obviamente, porque pues este paciente va a necesitar sean líquidos endovenosos, sean vasopresores, sea inotrópico, sea sangre, que sea a través de un acceso vascular, ¿cierto? Soporte circulatorio con lo que ya hemos mencionado, determinar la reserva del paciente, ¿sí? La reserva no hace referencia a peso, la reserva hace referencia a reserva de oxígeno, ¿sí? Y la reserva de oxígeno se cae rapidísimo en un paciente crítico. En cuestión de minutos, ese paciente, su reserva se le cae a 0% y hace un paro circulatorio, ¿sí? Hace un paro circulatorio. Entonces vamos a optimizar todas estas pautas para empezar a hacer medicina de precisión en nuestro paciente. Bueno, vamos a hacer una pausita de 5 minutos para que desocupen cistostomía, para que desocupen colostomía, para que hidraten eh, su vía aérea, su vía digestiva, y entonces a las 8:56 retomamos. Bueno, de acuerdo, gracias. Para iniciar, vamos a ver un minutico mientras
Se van conectando y mientras vamos montando la presentación. Bueno, este es uno de los temas que debo confesar, me gusta demasiado porque el síndrome coronario agudo, donde hace parte el infarto con elevación del ST, el infarto sin elevación del ST y la angina inestable, digamos que muchas veces fallamos en cosas básicas por no conocer unos detalles importantes. Hoy, eh, a través de nuestro curso FCCS, vamos a empezar a manejar un solo criterio, ¿cierto? Que son las recomendaciones de la American Heart Association y las recomendaciones de la Sociedad Americana del Cuidado Intensivo para la aproximación de estos pacientes de la mejor forma. Entonces, dentro de los objetivos es identificar a los pacientes con síndrome coronario agudo, describir pues el espectro de la enfermedad, identificar las intervenciones de reperfusión en los pacientes con elevación del ST y sin elevación del ST, y identificar las complicaciones del infarto, ¿cierto? Las complicaciones mecánicas habitualmente, que aunque no son frecuentes, siempre hay que tenerlas en mente. Para ello, entonces, vamos a empezar con nuestro primer caso clínico. Es un varón de 58 años con todos los factores de riesgo: diabético, dislipidémico. Este paciente debuta con dolor torácico típico. ¿Cómo es el dolor torácico típico? Inicio súbito, de reposo, asociado a disautonomía. La disautonomía le da mucha especificidad a la clínica de este paciente, ¿cierto? La disautonomía son náuseas, es disnea y es diaforesis. Habitualmente un dolor torácico con estas características, usted tiene un paciente con alta probabilidad de que esté cursando un síndrome coronario agudo, ¿cierto? Adicionalmente, pues si está en el grupo de riesgo, hombre mayor de 50 años, mujer posmenopáusica, pues es bien importante, ¿cierto? Si adicionalmente es diabético, la diabetes es el principal factor de riesgo, seguido de la dislipidemia y la hipertensión arterial. Si ustedes tienen estos factores, pues muy probablemente estemos ante un síndrome coronario agudo, ¿cierto? Y no podemos perder de mente, ¿cierto? Los pacientes con antecedentes familiares, donde indudablemente si tienen un papá o un hermano infartado antes de los 50 años, esto antes de los 50 años, este paciente hay que pensar en que puede estar cursando también con un evento coronario agudo, ¿cierto? Entonces, indudablemente, hablar de síntomas es hablar de dolor torácico típico, ¿cierto? Hablar de disautonomía y hablar de información adicional son factores de riesgo, ¿cierto? Entonces, el espectro del síndrome coronario agudo es muy importante conocerlo, y para nosotros rápidamente identificar el espectro, lo primero que necesitamos es un electrocardiograma. Entonces, este paciente debuta con dolor torácico típico, disautonomía y factores de riesgo. Rápidamente un electrocardiograma, porque ese electrocardiograma nos va a ayudar a rápidamente saber si es un evento con elevación o sin elevación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la verdadera urgencia es esto, la elevación del ST, ¿cierto? Es la elevación. Si usted no tiene elevación, bueno, puede tomar aire y esperar. Bueno, pero si tiene elevación del ST, ¿cierto? Este paciente hay que ofrecerle rápidamente una estrategia de reperfusión, ¿sí?
Si no tiene elevación, entonces, ¿cómo va a respirar usted? Solicitando biomarcadores cardíacos, ¿sí? Solicitando biomarcadores, o sea, los biomarcadores exclusivamente son para este, ¿sí? Sin elevación, los biomarcadores no son para el evento con elevación del ST. Usted debe trombolizar el paciente o lo debe llevar a cateterismo, ¿sí? Sin reporte de troponinas. ¿Por qué? Porque aunque esté usted en la mejor institución, en Cleveland Clinic, en Mayo Clinic, en Fundación Santa Fe, no sé, la mejor institución donde ustedes estén, muy probablemente antes de 30 o 40 minutos no vaya a tener usted el reporte de una troponina. Entonces usted no debe esperar la troponina para actuar en este grupo, ¿sí? Únicamente con el EKG usted actúa, ¿sí? Únicamente con el EKG actúa. Esta es la verdadera emergencia donde va a trombolisis, donde va o donde va a angioplastia o a cateterismo, pues. Este sí, entonces, dependiendo la troponina, se va a clasificar en infarto si la troponina es positiva o angina inestable si la troponina es negativa. Entonces, en el único escenario donde voy a utilizar biomarcadores es en este. En este no necesito yo un biomarcador. ¿Listo? Este paciente, entonces, lo atendió un médico que recién terminó el FCCS, ¿sí? Entonces lo encontró con presión de 148/84, con una frecuencia cardíaca de 94, una respiratoria en 26. El médico se acordó que la frecuencia respiratoria es el signo más importante del paciente crítico y este paciente está polimédico. Es juicioso, ya hizo el FSCS, tiene una alarma allí. Le hace su exploración física, ¿sí? Lo único significativo es la diaforesis, ¿sí? Y que el paciente se ve disneico. Rápidamente le toma el electrocardiográfico, donde identifica hallazgos principales, inversión de la onda T, ¿sí? En D3 ABF, ¿sí? Pero en D2 pues está bien, ¿sí? En D2 está bien, pero tiene cambios en B1 y en B2, ¿sí? Septales. En B3, en B3 y en B4, o sea, anteriores. Y en B5 y B6, o sea, laterales, ¿sí? Es decir, casi que lo único normal, ¿sí? Es D1 y ABL, pared lateral alta, porque la baja está comprometida. Entonces tenemos un electrocardiograma feo, ¿sí? El cuadro típico. Indudablemente, este paciente tiene el síndrome coronario agudo, ¿sí? En el momento, sin elevación del ST, ¿sí? Pero el hecho de que no tenga elevación del ST es que, pues, voy a bajar la guardia, ¿no? Debo actuar como en todo síndrome coronario agudo y actuar como todo síndrome coronario agudo es empezar el manejo estándar, ¿cierto? El manejo recomendado y que tiene una indicación 1A, ¿cierto? Entonces, oxígeno, ASA, doble antiagregación, ¿sí? Con adicionalmente ASA, un antiplaquetario y anticoagulación, ¿sí? Este paciente, ¿cuáles son los pasos siguientes? Pues ya dijimos, antiisquémico, antiplaquetario, anticoagulación y siempre hay que considerar la estratificación para definir si necesita terapia de reperfusión, ¿cierto? Este paciente siempre se debe llevar a estratificación invasiva,
¿sí? La estratificación invasiva. Y la estratificación, ojo, los cateterismos pueden ser cateterismo para una angioplastía primaria, es decir, la emergencia, una angioplastía de rescate, es decir, cuando yo trombolizo el paciente, pero no tuvo criterios de reperfusión, ¿sí? O un cateterismo diagnóstico, que habitualmente el diagnóstico yo lo hago diferido. ¿Diferido a qué? 48 a 72 horas. ¿Y por qué se hace diferido? Pues se dice que el paciente que no tiene elevación del ST, ¿sí? Usted le debe empezar un manejo de estabilizador de placa, estabilización de placa, porque muy probablemente los síntomas de ese paciente son por una placa inestable. ¿Y qué es una placa inestable? Pues resulta que ese paciente llevaba en el tiempo que esa enfermedad gradualmente iba creciendo, pero por una situación desafortunada tuvo una ruptura esa placa, ¿sí? Hizo una fractura en la placa, expuso fibrina, expuso factor de von Willebrand, y eso hizo a que hubiera agregación plaquetaria aguda, y resulta que este paciente solo tenía un 10% de luz del vaso y se tapa la luz del vaso, o sea, ya queda flujo cero, infarto, ¿sí? Infarto. Entonces, por eso es que ese paciente sin elevación, primero se hace manejo estabilizador de placa, ¿listo? Estabilizador de placa con doble antiagregación, anticoagulación, ¿sí? Y 48 a 72 horas, cateterismo diagnóstico, ¿sí? Ojo, paciente sin elevación, ¿listo? Paciente sin elevación del ST, sin elevación. Listo, aquí está el algoritmo de manejo, el tratamiento es sin elevación, agentes antiisquémicos, nitratos, morfina, beta bloqueante. Bueno, esos son antiisquémicos. Mucho ojo con los beta bloqueantes, ¿sí? ¿Cuándo utilizar beta bloqueante en un infarto agudo de miocardio? Ojo, cuando usted descarte que shock, cuando usted descarte falla cardíaca aguda, ¿sí? Cuando usted descarte shock y descarte falla cardíaca aguda. ¿Listo? ¿Shock cómo? Pues ya dijimos los signos de hipoperfusión, clínicos o paraclínicos, o si tiene monitoreo hemodinámico, hemodinámico. Signos de falla cardíaca. Tempranamente este paciente empieza polimnéico, disneico, desaturado, ¿sí? Ese paciente tiene signos de falla aguda. En los pacientes con falla aguda no se indica inicio de beta bloqueador, ¿sí? No se indica inicio de beta bloqueador. Y en el síndrome coronario agudo, habitualmente el beta bloqueador lo estamos iniciando después de las primeras 24 horas de evolución del infarto, que habitualmente ese es el tiempo donde más se complican los pacientes. Entonces, mucho ojo con este. ¿Listo? Antiplaquetario, ASA, clopidogrel, parasugrel o ticagrelol, cualquiera de esas opciones está muy bien. Anticoagulación, pues habitualmente utilizamos heparina de bajo peso molecular, enoxaparina, ¿sí? O si el paciente tiene una falla renal, ¿sí? Con una tasa de filtración glomerular ya documentada menor al 30, ¿sí? Menor a 30, pues vamos a empezar heparina no fraccionada, ¿listo? Alternativas, fondaparinux, ¿cierto? En caso de trombocitopenia, o bivaluridina, también en caso de reacciones alérgicas. Entonces, este paciente, pues ya empezamos el manejo, ¿cierto? El manejo estabilizador de placa, control de factores de riesgo, la estatina, ¿sí? Y se define la estrategia de estratificación. Habitualmente este paciente se estratifica de forma invasiva, ¿sí? Se estratifica de forma invasiva. Acuérdese, la angina inestable
y el infarto sin elevación del ST no se hace prueba de estrés, ni farmacológica, ni en banda, ¿sí? Ojo, ese paciente va a estratificación invasiva, ¿listo? Resulta que este paciente, eh, después de todo el manejo que se le había dado, el dolor torácico se agrava, ¿sí? Le empiezan nitroglicerina y mejoría del dolor. Entonces, el médico que recién había hecho el FCCS, rápidamente le dice al jefe, jefe, otro electrocardiograma, ¿sí? Otro electrocardiograma. Y tenemos cambios importantes, ¿sí? Tenemos supradesnivel en D1, ABL, que antes no los tenía. Tenemos inversión en D2, ABF, que sí la tenía, pero llamativamente con este supradesnivel de D1 ABL empezamos a tener cambios también en B1, B2, pared anterior, B5, B6, perdón, pared septal, pared anterior y B5, B6, pared lateral, casi en todas las caras, ¿sí? Entonces, mire, inicialmente no tenía supraesnivel del ST, pero ya luego hizo cambios dinámicos, y hizo los cambios dinámicos más graves de todos, que cuál es el supraesnivel, y en este caso ya se convierte en una emergencia. ¿Listo? En una emergencia y ya se debe llevar a cateterismo. ¿Listo? Se debe llevar a cateterismo este paciente, ¿cierto? Se debe priorizar la terapia de reperfusión temprana, ¿sí? Ojo, entonces yo les mencioné que pacientes de muy alto riesgo era shock cardiogénico, falla cardíaca aguda, pero también de muy alto riesgo es el paciente con cambios dinámicos, ¿sí? ¿Y cuáles son esos cambios dinámicos? Pues no solo la aparición de un supra, ¿sí? Bueno, este es el más grave, pero si usted tenía un aplanamiento de la T y luego usted le hace un control y resulta que ya tiene un infradesnivel. Entonces, antes tenía un aplanamiento y ahora en la misma derivación tiene un infradesnivel del ST. ¿Sí? Ojo, esto me habla de que el paciente también debe realizarse un cateterismo temprano, ¿sí? No a las 24, 48, 72 horas, no, los cambios dinámicos me hablan de que es una emergencia también, ¿listo? Y debe ser llevado también a estratificación invasiva de emergencia, ¿listo? Estratificación invasiva de emergencia. Bueno, entonces este paciente nos cambió el algoritmo, ¿cierto? Ya habíamos hablado de un algoritmo para el paciente sin elevación del ST, ahora estamos ante el algoritmo de paciente con elevación del ST. ¿Listo? El segmento inicial del algoritmo es completamente igual, ¿sí? Completamente igual. La única diferencia ahora es la estrategia de reperfusión, ¿sí? La estrategia de reperfusión para limitar el daño. Y esta estrategia de reperfusión la vamos a hacer, sea con intervención coronaria percutánea, fibrinolítico o cirugía de derivación, ¿sí? Entonces, ¿en qué paciente hacer cateterismo o en qué paciente hacer trombolisis, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a definir esto? Básicamente lo va a definir a dónde llegue el paciente. Si un paciente llega a un centro donde hay disponible laboratorio de hemodinamia, pues va a cateterismo, ¿sí? Pero si un paciente no tiene laboratorio de hemodinamia, ¿sí? Vamos a definir si
el laboratorio de hemodinamia está cerca, ¿sí? Si ese laboratorio de hemodinamia está cerca, ¿cómo así que cerca? Entonces, algunos hablan de hasta 2 horas para el traslado, ¿sí? Si usted está a menos de 2 horas, sí, entonces van a realizar el traslado, ¿sí? Si usted está a más de 2 horas, ¿sí? Entonces lo que queda a usted es hacer fibrinolisis, ¿sí? Lo que le queda es hacer fibrinolisis. Un ejemplo, en Manizales hay 3 o 4 centros donde tienen laboratorio de hemodinamia, ¿sí? Si un paciente consulta a uno de esos centros, pues no hay por qué hacerle trombolisis a ese paciente debe ser llevado a cateterismo, ¿sí? Pero resulta que yo vivo en Chinchiná. Chinchiná es un pueblito cerca a Manizales, 30 minutos, ¿sí? Y este paciente consulta al hospital de Chinchiná y tiene un infarto con elevación del ST, pues tampoco es prudente que este paciente sea trombolizado aquí en el hospital de Chinchiná. ¿Por qué? Porque Manizales está a 30 minutos, ¿sí? ¿Usted qué debe hacer? Es montarlo en la ambulancia, comunicarle al centro de referencia a cualquiera de esas 4 clínicas que usted va con el paciente para allá, ¿sí? Y allá lo deben estar esperando. Eso es lo ideal, ¿sí? Eso es lo que se debería hacer con nuestros pacientes. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo se prefiere la ICP antes que la fibrinolisis? Puede ser hasta las 12 primeras horas de inicio de los síntomas, ¿sí? Siempre y cuando el paciente todavía tenga dolor y supradesnivel del ST, ¿sí? Dolor y supradesnivel del ST, y hasta 12 horas usted lo puede llevar a un cateterismo, ¿sí? Si el paciente tiene isquemia en curso, ¿sí? Es decir, después de esas 12 horas de iniciales, el paciente continúa con angina post-IAM, ¿sí? Angina post-infarto agudo de miocardio también, rápidamente, ¿sí? No esperar 48, 72 horas, no, la angina post-infarto también es una indicación de una intervención coronaria percutánea temprana, ¿sí? Si ese paciente tiene contraindicada la fibrinolisis, es decir, tiene criterios absolutos, una cirugía reciente, un sangrado digestivo, ¿sí? Alto riesgo de hemorragia, es decir, mayor de 80 años, yo tampoco lo fibrinolizo, ¿sí? Así esté a 2 horas, no, este paciente le debo conseguir un traslado, ¿sí? Muy alto riesgo de un sangrado espontáneo mayores de 80, ¿sí? Presencia de falla cardíaca, presencia de choque cardiogénico, ¿sí? Y paciente con mayor riesgo de mortalidad, ¿quiénes? Los que hacen tormenta arrítmica. O simplemente que debute con una taquicardia ventricular, ¿sí? Que haga una muerte súbita, también, ¿listo? Mayor riesgo de mortalidad, también a cateterismo. ¿Y cuándo se considera la fibrinolisis? ¿Sí? Durante las 3 primeras horas, ¿sí? Inicio del dolor, 3 primeras horas, y yo estoy a más de 2 horas de un laboratorio de hemodinamia, lo fibrinolizo, ¿sí? Si usted está hasta 2 horas, es mejor que lo mande a cateterismo. Y después ese concepto ha cambiado, antes se consideraban 30 minutos, ya se ha prolongado hasta 2 horas. Presentación de las primeras 12 horas, ¿sí? Presentación de las primeras 12 horas, y ese paciente no tiene posibilidad de remitirlo, ¿sí? Y continúa con dolor y supradesnivel del ST. Ojo, aquí les quiero hacer una claridad. Para fibrinolizar, para aplicar un fibrinolítico, estreptoquinasa, alteplasa,
Metalice, pues Tecneteplaza, deben cumplir dos criterios, ¿sí? Dos criterios, ¿sí? Pues además del electrocardiograma con supradesnivel del ST, ojo, no se fibrinoliza pacientes sin supradesnivel, ¿sí? Hay que tenerlo en cuenta. Una angina inestable no le va a poner usted un fibrinolítico, ¿sí? Pero el que tiene ese supradesnivel debe tener persistencia del dolor. Persistencia del dolor. Si ya no tiene dolor, así tenga supradesnivel del ST, ese paciente no se fibrinoliza, porque usted lo que puede estar es ante la presencia de un aneurisma ventricular que también se manifiesta como supradesnivel del ST, y el aneurisma es a consecuencia de un infarto ya establecido, ¿cierto? Donde hubo fibrosis y esa fibrosis hace una dilatación aneurismática, y si usted tromboliza a este paciente, pues esa fibrosis se convierte en ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo y taponamiento cardíaco y muerte de ese paciente, ¿sí? Entonces, mucho ojo con ese paciente. Después de la reperfusión, ¿sí? Entonces, después del cateterismo, continuamos el ASA, continuamos con el clopidogrel, el prasugrel o el ticagrelol, ¿sí? Continuamos con heparina, ¿sí? Heparina, siempre y cuando no se haya trombolizado el paciente. Si se le hizo cateterismo, se pasa de anticoagulación a tromboprofilaxis, es decir, ya de cada 12 horas lo dejo a cada 24 horas, la heparina. ¿Listo? Si el paciente tiene signos de falla cardíaca, signos congestivos, edema pulmonar, hay que empezar nitratos intravenosos. Bloqueantes beta, ojo, en pacientes sin signos de falla, en pacientes sin tormenta eléctrica, en pacientes sin choque cardiogénico, ¿sí? Ojo, ay, que porque estoy en tormenta eléctrica voy a beta bloquear el paciente. Ojo, no, señor. En tormenta eléctrica, acuérdese que el antiarrítmico es amiodarona, no beta bloqueador, ¿sí? Es amiodarona. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿sí? Y altas dosis de estatina. Calcio antagonistas, pues miramos a ver siempre como segunda línea, cuando no se han controlado cifras tensionales. Entonces, nuestro paciente va a intervención coronaria percutánea, le ponen stent, un día después de desarrollar, un día después del evento, desarrolla disnea, se le documentan estertores y ese paciente está hipoxémico. Este paciente tiene una frecuencia de 110-60 y una frecuencia de 70 y tiene frecuencia respiratoria de 24. Entonces estamos en las 24 horas posinfarto. 24 horas posinfarto, complicaciones mecánicas del infarto. ¿Cuáles son? Entonces, una insuficiencia valvular mitral aguda, ¿sí? Entonces, insuficiencia valvular mitral aguda. ¿Y por qué puede haber insuficiencia valvular mitral aguda? Uno, ruptura de una cuerda tendinosa, ruptura de un papilar, o simplemente ese músculo papilar está aturdido, está hipokinético y también hace insuficiencia, ¿cierto? Insuficiencia valvular mitral aguda. Pero también tenemos ruptura del septum interventricular, ruptura del septum interauricular, ¿sí? Y ruptura de la pared libre del ventrículo. ¿Listo? Complicaciones agudas
del infarto de tipo mecánicas. Y hay otras que son funcionales, ¿sí? ¿A consecuencia de qué? De que el corazón perdió contractilidad. Como perdió contractilidad, ¿qué pasa? El volumen sistólico se compromete. Acuerde que el volumen sistólico es lo que inyecta el corazón, específicamente el ventrículo izquierdo, a través del tracto de salida y sale a la aorta, ¿cierto? Entonces, como tenemos compromiso de ese volumen sistólico, no se está eyectando hacia la aorta, sino que se está remansando en el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo se dilata agudamente y el anillo valvular mitral cede, se abre, ¿sí? Es decir, ya no hay un cierre hermético de la mitral, sino que tenemos un flujo de regurgitación hacia dónde, hacia la aurícula izquierda, ¿cierto? Y entre la aurícula izquierda y el capilar pulmonar no hay valvas, ¿sí? Y que está en el capilar pulmonar, el alveolo, y al no haber valvas, entonces ese flujito de agüita de sangre se va para el pulmón y produce un edema pulmonar. ¿Listo? Este paciente no tiene soplos, que es lo que me indica a mí complicaciones mecánicas, los soplos, ¿cierto? Los soplos agudos. Este paciente lo que tiene es un edema pulmonar. ¿Por qué? Por una complicación funcional, ¿sí? Y muy probablemente a este paciente le empezaron beta bloqueador, ¿cierto? Mire esa frecuencia tan bonita. Normalmente un paciente en una falla cardíaca aguda está taquicárdico, está en edema pulmonar. Este paciente no está taquicárdico, bien llamativo, pero sí está en edema pulmonar. Es decir, les quedó muy bien beta bloqueadito, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este paciente, ya les dije, no debió haber sido beta bloqueado en las primeras horas, después de las primeras 24 horas. Ahí sí se beta bloquea, ¿listo? Si hace tormenta eléctrica, no se beta bloquea, se da amiodarona, ¿cierto? Mucho ojo con este paciente. Entonces, en este caso, ¿cuál es la terapia? No vamos a dar un inotrópico porque el inotrópico va a aumentar el riesgo de que tiene una zona de fibrosis, entonces va a producir arritmias, ¿sí? Que vamos a poner un vasopresor. No vamos a poner un vasopresor porque me va a aumentar la resistencia vascular sistémica, me va a aumentar la resistencia vascular sistémica y va a ser más flujo de regurgitación, va a ser más flujo de regurgitación. Mire esta presión sistólica tan buena, ¿sí? Resulta que los vasodilatadores, es decir, la nitroglicerina, ¿sí? Se ha bajado la presión arterial sistólica hasta 90 para iniciarla. Este paciente tiene 110. Entonces, ¿yo qué debería empezar en este paciente? Un vasodilatador y un diurético de asa. ¿Listo? Entonces, ya pues dijimos las intervenciones de nuestro paciente. Tenemos un segundo caso clínico. En este momento tenemos un paciente que ingresa por dolor torácico, su presión arterial es 90-50, tiene ingurgitación yugular, ¿sí? Pero no tiene estertores pulmonares, ¿sí? No tiene estertores. Este paciente le hacemos EKG, tiene supradermiel de 2 de 3 ABF, ¿sí? Como hallazgo significativo. Este paciente tiene un IA con elevación del ST, ¿cierto? Un IAM con elevación del ST. Pero llamativo, mire la presión arterial, 90-50, ¿cierto? 90-50. Resulta que cuando yo hice medicina interna, por allá en el
como en el 2003, ¿sí? Mi profe de medicina interna me dijo que los infartos de coronaria derecha o los infartos de ventrículo derecho se contraindicaba el uso de nitroglicerina, ¿sí? Y se contraindicaba el uso de diuréticos, ¿sí? Se contraindicaban eso, ¿sí? Que el infarto de ventrículo derecho, ¿sí? Si presentaba hipotensión, la intervención que yo debería darle era líquidos endovenosos, ¿cierto? Entonces, la excepción a la regla de restricción de líquidos en los infartos es el infarto ventrículo derecho, que habitualmente lo vemos con supradesnivel de 2 de 3 ABF. ¿Listo? De resto, para los infartos septales, para los infartos anteriores, para los infartos laterales, ¿sí? Para los infartos laterales, mucho ojo con la utilización de líquidos endovenosos. Este tipo de paciente con infarto de coronaria derecha, el manejo de la presión baja se va a hacer con líquidos endovenosos. Se sale de la regla, ¿cierto? Los únicos infartos donde entonces vamos a utilizar líquidos endovenosos y no vamos a priorizar la utilización de vasodilatadores, ¿sí? Es el infarto de ventrículo derecho. Listo. Básicamente. Bueno, resulta que tenemos un tercer caso clínico, ¿sí? Un varón de 72 años sometido a una artroplastia de cadera. Este paciente es trasladado a la UCI porque es una cirugía mayor, ¿sí? Este paciente ingresa con una presión estable, con una saturación de 96 a 2 litros. Y este paciente presenta palpitaciones y dificultad respiratoria, ¿sí? Entonces tenemos palpitaciones y dificultad respiratoria. 72 años, artroplastia, ¿cierto? Hicieron segmentación de prótesis y todo, entonces la primera sospecha es una embolia, pero se le hace angiotomografía y es negativa, ¿sí? Y es negativa. A esto se le llama infarto transoperatorio. Entonces se le pide troponina y es positivo. Los infartos transoperatorios pueden debutar como FA o pueden debutar como flúter auricular, ¿cierto? Flúter auricular. Hay que estar muy pendientes en este tipo de pacientes. Posoperatorios mediatos hasta las 72 horas pueden ser complicaciones de la intervención quirúrgica inicial, ¿sí? Entonces, en este tipo de pacientes eh, hay que considerar también estratificación invasiva, ¿sí? Y habitualmente, pues el pico máximo, ya como les mencionaba, 72 horas. La presentación es atípica habitualmente, disnea y arritmias. Entonces hay que, tal cual, el manejo como si fuera un infarto sin elevación, ¿cierto? Inicie ASA, clopidogrel, nitrato si lo necesita, betabloqueante si ha pasado las primeras 24 horas y contemple la intervención coronaria percutánea. Y fibrinolisis, pues obviamente está contraindicada en una cirugía manual. ¿Listo? Con algunos desafíos, ¿sí? Pacientes con alergia al ácido acetilsalicílico, pacientes con emesis en puncho de café, pacientes con exacerbación de insuficiencia cardíaca grave, paciente con falla renal, indudablemente van a conferir un riesgo y algunas particularidades en el manejo que ya lo vamos a ir desarrollando en el transcurso de nuestro curso FCCS. Bueno, cumpliéndoles con el tiempo, casi cumpliéndoles, me pasé 6 minuticos. Vamos a dar
4 o 5 minuticos para saber si hay alguna pregunta. Diego nos colabora si de pronto allí en el chat vemos preguntas o si quieren habilitar el chat con el mayor de los gustos. Les pueden habilitar el micrófono si tienen alguna pregunta específica. Saben pues que la clase también queda grabada por si alguno de los presentes quiere reconsultar el tema o por si alguno de los inscritos no pudo asistir hoy. Bueno, entonces aquí nos indican dobutamina o dopamina, en qué caso dar. Ojalá nunca. No, mentira, sí hay situaciones específicas. Entonces, inotrópico, inotrópico. ¿Cuáles son los inotrópicos entonces? Dobutamina, milrinone y levosimendan. Y levosimendan. Disponibles en Colombia, Ecuador, Perú. ¿Sí? En Estados Unidos, en USA, no hay disponibilidad de levosimendan. ¿Listo? Levosimendan es europeo. Europeo y pues nosotros acordémonos que tenemos un mix de medicina europea y americana. Los americanos no utilizan levosimendan, los europeos sí. ¿Listo? Dopamina. Dopamina es un vasopresor. Es un vasopresor. ¿Listo? No lo utilizamos como un inotrópico, a pesar de que tiene efecto inotrópico y cronotrópico, ¿sí? Pero se utiliza netamente como un vasopresor. Dopamina, actualmente, de todos los vasopresores, es el que más efectos colaterales tiene, ¿sí? Entonces, digamos que salió del arsenal terapéutico, ¿sí? Entonces, dopamina en ningún escenario, ¿listo? Sobre todo en cardiópatas, nada, contraindicada la dopamina, ¿listo? Entonces nos queda la dobutamina, ¿cierto? Como inotrópico. ¿Cuándo utilizar inotrópico? En infarto, nunca. El inotrópico lo vamos a utilizar exclusivamente en shock cardiogénico, en shock cardiogénico, ¿cierto? Entonces en infarto nunca, pero en shock cardiogénico sí. El shock cardiogénico puede ser una consecuencia del infarto, ¿cierto? Es una consecuencia, ¿sí? ¿Y cuándo utilizarlo y cómo utilizarlo en el shock cardiogénico? Pues resulta que el diagnóstico de shock cardiogénico es paciente. ¿Cómo diferencio yo un shock cardiogénico de una falla cardíaca? Primero que todo, falla cardíaca, ¿sí? Falla cardíaca. Entonces, en el shock cardiogénico yo tengo congestión. En la falla cardíaca yo tengo congestión. Y a consecuencia de la congestión, tengo edema pulmonar. En la falla cardíaca, a consecuencia de la congestión, tengo edema pulmonar. ¿Sí? En el shock cardiogénico tengo yo hipoperfusión. ¿Sí? ¿Y qué es la hipoperfusión? Signos de shock. Ya dijimos que signos de shock hay clínicos. ¿Cuáles? Con 2 de 6. O paraclínicos. Paraclínicos, 1 de 5. ¿Sí? Mientras que en falla cardíaca, la hipoperfusión es negativa. O sea, no tengo ni signos clínicos ni paraclínicos de shock, ¿cierto?
Mucho ojo. Resulta que si usted cree que está ante una falla cardíaca, pero tiene un paciente acidótico con lactato en 10, ¿sí? Con saturación venosa de 40, con una base exceso en -10, con un delta de CO2 en 10, y usted cree que tiene una falla cardíaca, doctor, está fallando en lo básico. Usted lo que tiene es un choque cardiogénico. ¿Listo? Es un choque cardiogénico. ¿Cómo se diferencia entonces el choque cardiogénico de la falla cardíaca? Ya sabemos, porque la falla nunca va a tener signos de hipoperfusión, ni clínicos ni paraclínicos. ¿Listo? Entonces, si yo tengo signos de hipoperfusión, ahí sí estoy en choque cardiogénico. En falla cardíaca igualmente, yo no voy a utilizar inotrópico, ¿sí? Ojo, en todas las guías actuales, inotrópico aumenta mortalidad en todos los escenarios. El pilar del manejo de la falla cardíaca congestiva es el vasodilatador y el diurético, ¿sí? No inotrópico. Inotrópico se lo voy a dejar exclusivamente al choque cardiogénico. ¿Cuándo? Cuando entonces voy a empezar dobutamina. Entonces, tengo un paciente con signos de hipoperfusión, una presión arterial sistólica menor a 90, ¿sí? Ya, ese es el paciente. Pero antes de empezar el inotrópico, yo empiezo un vasopresor, norepinefrina, porque resulta que los inotrópicos, este grupo de pacientes, son ino, ojo, inodilatadores. Entonces, si usted tiene una presión arterial sistólica de 90 y usted le empieza dobutamina al paciente, pues esa presión va a caer más. Por eso primero usted empieza norepinefrina y luego de la norepinefrina, ¿sí? Ahí sí va a empezar la dobutamina. Dobutamina. ¿Por qué no empiezo milrinone? Porque el milrinone en el síndrome coronario agudo ha aumentado la mortalidad. ¿Y por qué no empiezo levosimendan? Porque es más caro, ¿sí? El único escenario para empezar levosimendan es si usted la embarró beta bloqueando el paciente, ¿sí? Si usted le empezó beta bloqueo a ese paciente, paila, ¿cierto? Y más, si es metoprolol succinato, paila porque el succinato, la vida media del succinato son 24 horas. Y como la dobutamina va a funcionar en los receptores beta, y si el paciente está beta bloqueado, pues la dobutamina que usted le echa a ese paciente no va a servir de nada, ¿cierto? Entonces, si usted tiene signos de choque y se le ocurrió empezarle el beta bloqueador al paciente, pues lo que le queda si es gastar la platica en levosimendan. ¿Listo? Ese es el escenario. Bueno, excelente pregunta, doctor Renato. Muchas gracias. Muy buena pregunta. Sí, básicamente la falla cardíaca fría y húmeda es inotrópico, ¿cierto? Es choque cardiogénico como tal. Fría y húmeda más signos de hipoperfusión, sea encefalopatía, sea polimnea, sea hipotensión, sea eh, prolongación del llenado capilar, sea presión, temperatura fría, sea presencia de ingurgitación yugular. Bueno, yo creo que hemos finalizado por esta noche. Muchas gracias a todos los asistentes. Hoy yo creo que estuvimos casi completos. Diego, ¿algunas palabras? O Gracias, Doc. Gracias a todos los que nos acompañaron. Comentarles, mañana no vamos a tener clase, teníamos una clase programada, pero mañana no vamos a tener clase. Eh, Durante esta semana les confirmamos entonces clases de la próxima semana y
también cómo pueden acceder a las grabaciones de las diferentes clases. Es por el grupo de WhatsApp, que la idea es pues, tenerlo para mantener esa comunicación constante, únicamente relacionada con el curso. Eh, por ahí les vamos a indicar cómo van a poder acceder a las grabaciones y demás. ¿Listo? Muchas gracias y ya, Doc, eso es todo. Muchísimas gracias a todos. Que pasen una buena noche. Bueno, también Hola. comentarles que de este grupo también se crea un chat, ¿cierto? Un chat de WhatsApp. Si en el transcurso de la semana hay preguntas, con el mayor de los gustos, los instructores del curso se las vamos a estar contestando. Bueno, la intención es poder tener durante estas semanas comunicación con ustedes y saben que a pesar de que de pronto se reprogramen las clases, pueden contar con el compromiso de nosotros. ¿Listo? También que, Doc, que nos están preguntando cómo unirse al grupo. Voy a chequear acá. Voy a mandarles acá la invitación. Compartir, copiar enlace para unirse al grupo. De pronto, si alguien nos hizo falta incluirlo, aquí les voy a mandar por el chat de Zoom el enlace para unirse al grupo. Y ya ahí simplemente intenten unirse y nosotros les damos a aceptar y sale. Creo que de pronto nos hicieron falta algunos por incluirlos. El ID, Doc, listo. Los que tengan inconvenientes con el ID, si quieren, escríbanos un mensaje directo y les orientamos para que con el ID de la decisión. Si quieren, pónganos un mensaje directo ahí en el grupo de WhatsApp están nuestros contactos y les ayudamos a resolver esa parte sin problema. ¿Qué más veo por acá? El acceso, sí, ya. Me deja entrar, muchas gracias. Nosotros les enviamos un video en el correo. Eh, sí, por eso les digo, o sea, contáctenos por mensaje directo. Es para no saturar el grupo de mensajes. Ahí ustedes pueden mirar quiénes son los administradores y nos pueden enviar un mensaje directo. Si quieren, me lo pueden enviar a mí. Debo aparecer como Diego, y me lo pueden enviar y yo con mucho gusto les apoyo y los oriento para el tema del acceso a la Oiga, si plataforma de, de si My de pronto Decisión. pueden habilitar la camarita para tomarnos una fotico, un screenshot aquí para chicanearlos a ustedes en redes sociales. Eso, mire el doctor Gracias, Choque Doc. se animó, eso, mire, ya tenemos más. Doctor Vera también aquí. Eso. ¿Quién más? ¿Quién más se anima? No importa si están en ropa inapropiada, mentira. Solo tiene, hasta en pijama se puede hacer. Ya de ahí sí, hasta pijama los aceptamos. Es la Tienen ventaja derecho de, ya, sí, es una gran ventaja de la tecnología de post-COVID. así, así es. Si algo aprendimos nosotros de la pandemia fue esta gran herramienta de la virtualidad. Antes de la pandemia, reunir los grupos de FCCS, eso era una tragedia, porque pues coordinar, ya ahorita, mire, nos fuimos a Ecuador, Perú, Argentina, hemos tenido de Alemania, hemos tenido de España. Esto ya pasó fronteras hace mucho. Qué bueno. Bueno, entonces vamos pues al screenshot. Diego, dispare ahí. Va, uno, dos, listo. Ahí se los comparto por el. Ya se la mando, Doc, también para que. Doctor Choque, mucho gusto. Ah, Doctor usted se unió. Nixon, Larry, todos, a todos feliz noche. Buenas noches a todos.